Buenos días. En esta oportunidad, le presentamos el instrumento Blaster, la segunda versión de nuestro probador de paneles backlight de televisores LED. Verá qué útil y sencillo de utilizar resulta. Comenzaremos por alimentar al Blaster con su fuente de alimentación, y ya veremos actividad en sus indicadores. Conectamos los cables de prueba según su color, en las respectivas salidas. Para trabajar más cómodos, pondremos un alambre estañado en la pinza negra, para usarlo como una punta de prueba. Aquí tenemos un modelo de tira de LED del backlight de un televisor. Tiene un terminal positivo, que es común a todos los circuitos. Esta tira en particular está compuesta por dos ramales. Cada uno de estos ramales posee 26 LEDs conectados en serie. Así sería el diagrama esquemático de la tira. 26 LEDs forman el ramal 1, y otros 26 LEDs el ramal 2. Ambos ramales comparten un mismo terminal positivo. Aquí está el terminal negativo del ramal 1, y aquí, el negativo del ramal 2. El terminal positivo suele llamarse V-LED. Aquí nombramos el ramal 1, y el 2. Para comenzar a probarla, conectamos la pinza roja en el terminal positivo de la tira. Con la pinza negra y su improvisada punta, haremos contacto en el terminal negativo del primer ramal, y pulsaremos el botón de prueba. El Blaster enciende sin problemas el primer ramal, sin importar cuántos LEDs en serie tenga, ya que su salida se ajusta automáticamente. Hacemos contacto en el negativo del segundo ramal, pulsamos el botón de prueba, y queda así probado ese ramal también. Como la salida del Blaster se ajusta en forma automática a la tira bajo prueba, es muy sencillo probar tiras de cualquier tamaño. Simplemente conectando positivo y negativo y pulsando el botón de prueba, no hay tira de LED que se le escape al instrumento. No solo sirve para probar tiras de LED. También prueba todo tipo de LED. En este caso, aquí tenemos un LED blanco de potencia, cuya corriente de trabajo es de 700 mA. Volvemos a usar un alambre estañado en las pinzas de prueba, como puntas de contacto rápido, y las aplicamos a positivo y negativo del LED. Pulsamos el botón, y vemos cómo se enciende a baja luminosidad, porque la corriente del Blaster es limitada por seguridad. Aquí tenemos un LED de mayor potencia. Unos impresionantes 100 watts. Conectamos positivo y negativo. Y pulsamos. Nuevamente el Blaster, encendiendo un gran LED. Este LED de 100 watts, realmente es un dispositivo costoso. Menos mal que lo conectamos bien al primer intento. Y si, por error, lo conectáramos en inversa, para salir de dudas, haremos la prueba de conectarlo en inversa en este mismo momento. ¿Se quemó, o simplemente no enciende? Volvamos a probarlo en directa. No se ha quemado. Ha pasado la prueba. Es de notar que con el uso del Blaster, no hemos necesitado una alimentación especial para encender semejante LED. Las especificaciones del envoltorio de este LED de 100 watts dicen: voltaje de polarización en directa, 34 voltios. Corriente de trabajo, 3500 mA. También podemos encender este tipo de tiras, que se adquieren por rollo, o por metro. Inclusive, podemos probar hasta un simple LED de 3 milímetros. Trabajando con paneles LED. Ya hemos visto de lo que es capaz de hacer el instrumento Blaster. Sin embargo, solo hemos probado LEDs y tiras sueltas, que no estaban encerradas en un panel, como en realidad las encontraremos en los televisores LED.
veremos cómo utilizar el blaster para probar un panel de backlight de televisor LED. Inspeccionamos este panel para conocer sus diferentes partes. Sin la óptica frontal, vemos la distribución de los LEDs. Removiendo el cobertor blanco, vemos 6 tiras de LED, con sus conectores individuales. Aquí, conectores que unen los dos segmentos de cada tira. Si bien está blindado metálicamente, siempre tendremos un cable con un conector, que es el que va conectado a la etapa de control del backlight. Este conector contiene los terminales positivo y negativo de cada tira. 3 cables rojos unidos, junto con 3 cables negros unidos, indican que las tiras están conectadas en paralelo, en grupos de 3. Para poder determinar si una tira de LED está en buen estado o defectuosa, haciéndolo desde el conector sin desarmar el panel, tendremos que concentrarnos en los indicios que obtenemos al aplicarle el instrumento blaster. Un indicio importante es el voltaje que se desarrolla al momento de hacer funcionar la tira. Proponemos el siguiente procedimiento. Preparemos un multímetro cualquiera, en función voltímetro de continua, en 200 voltios a fondo de escala, y con unos cables cocodrilo, lo conectaremos a la salida del blaster. Ahora identificaremos a qué tipo de configuración nos enfrentamos. Primer caso. Esta es la tira de LEDs que utilizamos al principio del video. Observamos el conector, en donde se aprecia el terminal positivo común, y 2 terminales negativos, uno por cada ramal. Probamos un ramal, y el tester acusa que este ramal desarrolla 69,9 voltios. Probamos el otro ramal, y el tester acusa 70 voltios, prácticamente igual al primero, lo cual es indicio de buena salud de la tira. ¿Qué voltaje se desarrolla en cada LED? Hacemos el cálculo. 70 voltios, dividido 26 LEDs, es igual a casi 2,7 voltios, sobre cada LED. Recordemos este valor. Si esta tira estuviese dentro del panel, solo veríamos un conector con un positivo y 2 ramales, que al aplicarle el instrumento blaster, veríamos que ambos ramales desarrollan el mismo voltaje. Si detectáramos una diferencia de al menos 1 voltio entre ramales, será indicio de posible tira defectuosa. Segundo caso. Aquí tenemos esta tira, que se diferencia del anterior porque tiene 6 ramales. Cada ramal tiene 11 LEDs dobles, cada uno. Si solo viéramos el conector, observamos que, al haber un solo cable rojo y 6 grises, se trata de la configuración típica de una tira formada por 6 ramales, y un terminal positivo, común a todos los ramales. Un LED doble desarrolla 5,4 voltios, el doble de 2,7 voltios. Calculemos. 11 LEDs dobles, multiplicado por 5,4 voltios de cada uno, nos da que, cada ramal, debe desarrollar unos 60 voltios, aproximadamente. Así que pondremos la pinza roja en el cable rojo, que es el positivo, y con la pinza negra, iremos probando cada ramal, cada cable gris, que son los negativos de los ramales. Es recomendable comparar siempre los voltajes que desarrollan los ramales, ya que cualquier diferencia importante será indicio de un problema. Notemos que cada ramal desarrolla un voltaje similar. Tengamos en cuenta estas medidas, por si aparece un ramal con un valor muy diferente. Cada vez que excitamos un ramal, el indicador verde del instrumento luce fijo, indicando más que nada, que circula corriente. No hemos visto que este ramal encendiera. Al oprimir el botón, los indicadores siguen titilando como cuando está a circuito abierto. Hemos encontrado el problema. Al examinar la tira, vemos que el ramal que no enciende, tiene dañado uno de sus LED dobles, como explotado, o partido, siendo, en definitiva, la causa del circuito abierto, y del daño general de esta tira. Vale recordar que el blaster, tiene un indicador de cortocircuito, que nos indicará si las pinzas están mal aplicadas, o en contacto eléctrico entre sí.
Tercer caso. Este caso, encontrado en una serie de televisores de la marca Philips, resulta el más complejo. Necesitamos saber qué voltaje desarrollan las tiras. Para ello, observamos su configuración. Aquí tenemos el conector del backlight, en el cual vemos dos cables negros, seguramente son los negativos de las tiras. Y un cable azul, y un cable rojo, obviamente son los positivos de las tiras. Es bueno tener los cables por separado. Aquí están las tiras del panel, para verificar lo mencionado. El cable rojo, está unido a dos tiras, y el cable azul, en esta tira, se unirá a las otras por medio del conector, en la fuente, formando el positivo común a todos los circuitos. Los dos cables negros están unidos en estas dos tiras, y junto con este cable negro, van hacia el conector. Ponemos unos alambres estañados, para poder aplicar las pinzas del instrumento Blaster. Aplicamos la pinza negra a ambos cables negros. Y la pinza roja, al cable rojo. Vemos que el voltaje que se desarrolla es de 15,7 voltios, y corresponde a dos tiras en paralelo. Ahora la pinza roja en el cable azul. Vemos que el voltaje que se desarrolla es de 16 voltios, y corresponde a una sola tira. Repasemos. El cable azul es solo una tira y desarrolla 16 voltios, el cable rojo corresponde a dos tiras en paralelo y desarrolla 15,7 voltios, y ahora las tres tiras juntas en paralelo, desarrollan 15,6 voltios. Esta es la explicación. El Blaster siempre entrega la misma corriente. Cuando se aplica a una tira, esta recibe el total de corriente para ella sola, en cambio, cuando hay tiras en paralelo, la corriente por cada tira es menor, porque se divide por las restantes tiras. Esa menor circulación de corriente hace que el voltaje desarrollado en las tiras en paralelo sea ligeramente menor. Ahora probaremos un juego de tiras en mal estado, a ver qué voltajes desarrollan. Ponemos la pinza roja sobre el cable rojo, que corresponde a dos tiras en paralelo, y vemos que desarrolla 17 voltios, encendiendo solo un ramal. Ahora sobre el cable azul, que corresponde a una sola tira, vemos que desarrolla 24,9 voltios, también con encendido parcial de LEDs. Y las tres tiras juntas en paralelo, desarrollan 16,9 voltios, más de 1 voltio de diferencia con los 15,6 voltios que desarrollaban las tres tiras que funcionaban bien. Analicemos el circuito de estas tiras. Un ramal posee 3 LEDs dobles. Supongamos que este ramal tiene todos sus LEDs en buen estado. Como ya hemos visto, cada LED doble desarrolla un voltaje de 5,4 voltios, cuando recibe toda la corriente del Blaster. Cuando uno de estos LED dobles falla y no brilla, en vez de desarrollar 5,4 voltios, desarrolla 14 voltios, provocando que ese ramal desarrolle casi 25 voltios, en vez de 16,2. Será muy fácil detectar un ramal en mal estado, si desarrolla 25 voltios en vez de 16,2 o 17 voltios. Pero, ambos ramales de la tira están en paralelo, y el otro ramal no está muy saludable, por eso al medir la tira, desarrolla 17 voltios. El problema es que ocurre esto. Basta con que un ramal desarrolle 17 voltios, para enmascarar al otro ramal que está peor y que desarrolla 24,8 voltios. El ramal que desarrolla el menor voltaje, es el que impone su voltaje al resto de los ramales, porque está todo en paralelo. Mientras se tenga la oportunidad, será una buena práctica el tomar nota de cuánto voltaje desarrollan las tiras de cada televisor que inspeccionemos, utilizando el Blaster, así iremos formando una útil base de datos, que nos podrá servir en el futuro. Mientras tanto, otro indicio válido para descubrir el buen o mal funcionamiento de una tira, será viendo cómo encienden los LEDs a través del cristal de la pantalla LCD. Para ello, será recomendable hacerlo en penumbras. Así podría verse un juego de tiras de backlight en buen estado, encendidas con el instrumento Blaster. Y aquí vemos un juego de tiras con múltiples fallas. Algunos LEDs titilan, otros LEDs que brillan poco, y hay otros que ni encienden.